reconstrucción con cambios está incorporando la restauración de la infraestructura natural en sus estrategias para gestionar riesgos de inundaciones y movimientos de masa ocasionados por eventos climáticos extremos, marcando un hilo importante en el futuro de la gestión de riesgos de desastres en el país. Hemos querido tocar este tema en esta fecha porque el próximo domingo 31 de mayo será el Día Nacional de la Prevención de los Desastres en el Perú, en conmemoración de las víctimas del terremoto de Ancash del año 1970, que es considerado el mayor desastre natural del país, fecha fundamental para recordar la importancia de la prevención y gestión de riesgos de desastres en un país como el Perú, altamente expuesto a movimientos de masa, inundaciones, huaicos y otros fenómenos naturales. En esta ocasión nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de el señor Gene Thomas, director de misión de USAID en el Perú, quien nos dará unas palabras de apertura. Quisiera saludar a las autoridades presentes, a nuestros distinguidos panelistas y a todas las ciudadanas y ciudadanos que hoy se han reunido en este webinar para conocer con más detalle los avances en la incorporación de la infraestructura natural en esfuerzos tan importantes como la reconstrucción con cambios. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en alianza con el gobierno de Canadá, viene impulsando desde hace 2 años el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que tiene como principal objetivo movilizar inversiones para la conservación y restauración de la infraestructura natural, contribuyendo a generar una visión común en el sector hídrico donde la infraestructura natural y la igualdad de género sean pilares fundamentales. El tema del webinar de hoy es un indicador importante de que estamos avanzando en la ruta correcta, la inclusión de la infraestructura natural en los planes integrales de la reconstrucción con cambios. Esta inclusión marca un hito en el futuro de la gestión de riesgos de desastres en el Perú, dejando atrás la visión de que solo la infraestructura gris puede ser efectiva para mitigar dichos riesgos, y reconoce el valor de la infraestructura natural como activo fundamental para un futuro resiliente y sostenible, que es afectado cada vez más por el cambio del clima a nivel global. En el año 2017, a raíz del Niño costero, Perú sufrió una de las épocas más críticas en su historia moderna, con pérdidas que superaron los 11.000 millones de soles y daños a la vida y salud de miles de peruanos y peruanas. La respuesta del Estado peruano con la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios fue una muestra tangible de su compromiso por el fortalecimiento de la resiliencia de las cuencas más vulnerables ante eventos climáticos extremos. Hoy desde USAID saludamos los esfuerzos realizados por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Agricultura y Riego y a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por reconocer el rol fundamental de la infraestructura natural en la gestión de riesgos de desastres. Ese reconocimiento se hace tangible en la incorporación de inversiones que representen una gran oportunidad para la recuperación de los ecosistemas degradados y para trabajar de manera productiva con las comunidades de la parte alta y media de las cuencas, contribuyendo
a la reactivación económica que el país ha iniciado. Estando próximo al 31 de mayo, Día Nacional de la Prevención de los Desastres, y con la extensión del estado de emergencia nacional, resulta fundamental que todos los ciudadanos y ciudadanas desde nuestros distintos roles recordamos la importancia de contar con ecosistemas saludables si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos y todos los servicios vitales que estos nos proveen. Desde USAID reiteramos nuestro compromiso por apoyar esos esfuerzos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Thomas. Es verdaderamente un honor que nos haya acompañado el día de hoy. También les tenemos otra sorpresita el día de hoy. Entonces, señores, es importante chequear que todos nos estén escuchando bien, porque vemos que algunos, por favor, pongan en su chat si tienen problema, pues yo he tenido una variación de sonido. Entonces, como estábamos diciendo, en el año 2017, Perú sufrió una época de eventos extremos climáticos cuyas pérdidas superaron 11.550 millones de soles, que nos ha resaltado el señor Thomas. Y ese presupuesto de reconstrucción con cambios ahora incluye más de 4.000 millones de soles para inversión en soluciones integrales que buscan apalancar la ingeniería, la naturaleza y la información para la prevención y gestión de riesgos de inundaciones y movimientos en masa en 17 cuencas vulnerables, desde Tumbes hasta Ica. Justo en este momento de reactivación económica, estamos muy interesados en discutir cuál es el rol de la infraestructura natural en estas soluciones. ¿Qué significa incluir el futuro de la gestión de riesgos de desastres en el país? Para responder estas preguntas tenemos un panel muy interesante. En primer lugar, nos va a presentar Abel Aucasime, biólogo con especialidad en recursos naturales y ecología, coordinador senior en soluciones integrales para la seguridad hídrica del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Estudios de maestría en ecología de la economía de los recursos naturales, con especialización del programa avanzado de dirección de empresas del ESAM. Cuenta con 18 años de experiencia profesional en gestión ambiental y desarrollo estratégico de los recursos naturales en el diseño e implementación de políticas públicas y sectoriales del CNGA, financiamiento ambiental, gobernanza y gestión del presupuesto por resultados, gestión de proyectos públicos y privados con cooperación, entre otros. Después nos va a comentar el ingeniero Joan Cáceres, con más de 24 años de experiencia en el sector de energía, tecnología, corporativo e infraestructura, liderando proyectos complejos de alto impacto, habiendo trabajado en empresas como Electrosur, EGEMSA, FONAFE, IBM, los Juegos Panamericanos de Lima de 2019 y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con estudios en el PAD de Piura, INCAE, MIT, la OPM, PRIME, gerente corporativo de servicios compartidos de FONAFE, liderando proyectos para las 35 empresas bajo el ámbito de FONAFE. Director de integración de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, responsable de la implementación de infraestructura temporal para las 39 sedes. También, posteriormente, el ingeniero Agripino Jiménez, que actualmente se desempeña como asesor de la alta dirección del Ministerio de Agricultura y Riego y director ejecutivo del programa subsectorial de irrigaciones de enero del 2020 a la fecha. Entre los cargos desempeñados por el ingeniero Agripino, también tenemos coordinador general del equipo especial de reconstrucción,
del Ministerio de Agricultura y también de la cooperación operativa del Ministerio de Agricultura y Riego, consultor también de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Posteriormente vamos a tener otro comentario del ingeniero César Abad. Es geógrafo, especialista en ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres en la Presidencia del Consejo de Ministros. Es máster en planificación territorial y gestión ambiental por la Universidad de Barcelona, estudios de maestría en geografía con mención en gestión y ordenamiento territorial por la Universidad de La Molina. Cuenta con más de 15 años, de San Marcos. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en instrumentos de planificación territorial, gestión estratégica de los recursos naturales y gestión de riesgos y desastres. Sin más, comenzaremos entonces contigo, Abel, para empezar a analizar el tema. Bienvenido, Abel. Buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias, Marta. Buenas tardes con todos. Bueno, esta oportunidad, tengo la oportunidad de poder desarrollar la presentación de reconstrucción con cambios, soluciones sostenibles con la infraestructura natural. Esta presentación tiene 4 partes. La primera está relacionada al fenómeno del Niño en el Perú. La segunda está relacionada a los planes integrales en el marco de la reconstrucción con cambios. La tercera, al enfoque conceptual para la inclusión de la infraestructura natural en la reconstrucción con cambios. Y la última, la asistencia técnica en la formulación de perfiles de infraestructura natural y gestión de riesgo de desastres. La primera, respecto al fenómeno del Niño en el Perú. Es importante conocer un poco el contexto de cómo se dan los fenómenos del Niño en nuestro territorio. Para ello, el Comité Multisectorial del Estudio Nacional de Fenómenos del Niño, ENFEN, el año 2012 genera el índice costero del Niño y sobre ello genera categorías. En este caso, pues, se establece que se tiene 4 categorías según su intensidad, desde débil, moderada, fuerte y extraordinaria. Y a su vez también sabemos que el fenómeno del Niño se da por el movimiento de la masa de aguas calientes de la costa oriental hacia la costa occidental, donde es el litoral peruano. Entonces, con ello, podemos visualizar que el fenómeno del Niño en el Perú se ha dado desde hace muchos tiempos. Entonces, podemos ver los fenómenos desde los años 1932 al año 2019. En esta imagen podemos visualizar una información bien marcada, que hasta antes del año 1980, los eventos de fenómeno del Niño pues, se daban en 3 categorías: débil, moderado y fuerte. Entonces, fuerte era la categoría que generalmente era recurrente. Entonces, sin embargo, después del año 1980, podemos visualizar que ya los eventos de categoría extremo fuerte se convierten a una categoría extrema, como el caso de los fenómenos ocurridos en el año 82 y 83, el fenómeno ocurrido en el año 97-98 y el Niño del año 2017. Entonces podemos ver que a partir del año 1980 hemos tenido 3 fenómenos del Niño con intensidad extrema. Entonces sobre ello vamos a proceder a ver que el último fenómeno del Niño nos dejó en el país cifra de víctimas de destrucción que dejaron los últimos fenómenos. En este caso vamos a hacer una comparación de los 3 últimos fenómenos. Generaron cifras de víctimas en la población de 512 muertos en el fenómeno del Niño del 83. Luego se redujo a 366 muertos para el fenómeno del 98 y finalmente reduciendo a 114 los fallecidos en el Niño del año 2017. Pero sin embargo, respecto a la población afectada, vemos que sí hubo 1.270.000 afectados en el fenómeno del 83, reduciéndose a 500.000 aproximadamente en el fenómeno del 98, para en el año 2017 volver a generar como 1 millón de afectados. Entonces, todos sabemos, todos hemos compartido por imágenes, muchos de ustedes han podido compartir los efectos del Niño de manera personal.
pues ahí vemos en las imágenes recuerdos que no quisiéramos volver a pasarlos. En la siguiente diapositiva vemos el impacto que ha generado el niño respecto a la infraestructura de transporte en relación a las puentes y a las vías. En relación a las puentes, vemos que sí ha habido un incremento de los números de puentes afectados, desde 51 puentes afectados en el 83 hasta llegar a 881 puentes afectados el año 2017. Por otro lado, las vías, hemos tenido, bueno, en el año del 83, 2.600 kilómetros de vías afectadas, pero sin embargo, el incremento ha sido gradual a 3.100 kilómetros y finalmente a llegar a 4.931 kilómetros de vías afectadas en el niño del año 2017. Luego, en salud, los centros de salud dañados, también vemos que ha habido un incremento en los 3 últimos niños extremos, habiéndose generado afectación a 871 centros de salud el niño del 83, incrementándose a 2.873 en el niño del año 98 y manteniéndose con 2.150 centros de salud dañados el año 2017. De manera similar, también vemos un incremento en las viviendas destruidas y dañadas en los últimos niños. Vemos en caso de las viviendas destruidas, de 98.000 viviendas, reduciéndose a 48.000 viviendas en el niño del 98 y reduciendo 38.000 viviendas en el niño del 2017. Mientras que las viviendas dañadas tienen un efecto contrario. Ha habido un incremento constante en los 3 últimos niños extremos. Desde 111.000 viviendas dañadas en el niño del 83, pasando por 108.000 el niño del 98 y llegando a 372.000 viviendas dañadas en el niño costero del año 2017. En tema de educación, de manera similar, vemos que también ha habido un incremento donde las escuelas dañadas se ha incrementado de 875 el año 83, pasando por 2.873 en el niño del 98 y teniendo 2.150 escuelas dañadas en el niño costero del 2017. Todos esos daños generados por los últimos 3 fenómenos del niño nos generan en total 11.000 millones de dólares en pérdidas. De manera similar, vemos que en el niño del 83 ha habido una pérdida de 3.000 millones de pérdidas. En el fenómeno del niño 98, una pérdida de 3.500 millones de dólares, incrementándose a una pérdida de 3.900 millones de dólares en el niño costero del año 2017. Y de manera similar, los 3 niños extremos han generado la caída, una variación porcentual en la caída del Producto Bruto Interno. Los departamentos del Perú que fueron afectados por el fenómeno del niño 2017. Bueno, de ahora en adelante nos vamos a ir desarrollando las presentaciones en el marco del fenómeno del niño del año 2017. En este caso, los departamentos afectados fueron 13, desde Tumbes hasta Arequipa, por todo el litoral peruano, en la zona andina pasando por Cajamarca, Junín, Huancavelica y Ayacucho, y el departamento de Loreto en la Amazonía, que fueron declarados en estado de emergencia por el fenómeno del niño, de los cuales corresponden a 13 gobiernos regionales que representan el 52% del total del país. Y a su vez estos también contienen dentro 881 gobiernos locales, considerando Lima Metropolitano, que en su totalidad representan el 42.5% del total de gobiernos locales del país afectados por el fenómeno del niño. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que está relacionada a los planes integrales en el marco de la reconstrucción con cambios. Aquí vemos que la reconstrucción con cambios ha priorizado 19 cuencas vulnerables a eventos extremos climáticos. De lo que pudimos ver en la diapositiva anterior, de las 7 regiones litorales del país, han priorizado 19 cuencas hidrográficas que están en la zona más vulnerable del territorio, que es la zona marino-costero, todo el litoral costero del país, desde Ica hasta Tumbes. Donde se han priorizado 19 cuencas hidrográficas, que estas en su totalidad representan 63.277 kilómetros cuadrados. A su vez, estos contienen 9.441 centros poblados y dentro de ello habitan 8.163.531
habitantes. De todos estos 8 millones de habitantes, el 31% de la población está expuesta a peligros de inundaciones y movimiento de masa. Entonces, es una información que se ha generado por el consorcio y podemos ver que de esta representan 2.562.607 personas expuestas a peligros, de los cuales el 49% corresponden a varones y el 51% de la población a mujeres. Y a su vez, el 39% de esta población es vulnerable, está representada por niños y personas adultos mayores. Ahora vamos a ver el tema de la priorización de los departamentos para la formulación de los planes integrales. Como comentamos, tuvimos 7 departamentos que representan el 28% del total y tuvimos de las 19 cuencas, vemos que están desde Tumbes con Zarumilla, pasando por Tumbes, Piura y pasando por San Juan de Matagente y llegando hasta la cuenca del río Ica. Para esto, en su totalidad, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha asignado un presupuesto de 5.446 millones de soles a través de la aprobación del Decreto Supremo número 091-2017 PCM. Respecto al tema de quiénes van a ser los responsables de la formulación de estos planes integrales, la Reconstrucción con Cambios, a través de su autoridad, ha propuesto una solución integral en los ríos de la costa para prevenir estos desastres. Y esto solo se puede llevar a cabo identificando, asignando la responsabilidad de la formulación a través de una encargatura, unidades formuladoras. Entonces, para ello, entre los actores relacionados de la formulación de los planes integrales, tenemos a 3 actores, que son las unidades formuladoras, como mencionaba. Estos, a su vez, han procedido a contratar empresas supervisoras y empresas formuladoras. De las unidades formuladoras que recibieron el encargo de formular sus planes integrales, tenemos 5, empezando del norte hacia el sur. El Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes, que está a cargo de la cuenca del río Tumbes. Luego el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, está a cargo de la cuenca del río Piura. El Proyecto Especial Jequetepeque-Saña, está a cargo de 3 cuencas, Virú, Saña y Chicama. El Proyecto Especial Olmos-Tinajones, que está a cargo de la cuenca Chancay. Y finalmente el Programa Subsectorial de Irrigaciones, que tiene a su cargo 11 cuencas, desde Matagente, Cañete, Mala, Rímac, Huaura, Huarmey, Olmos, Lacramarca, Casma, Motupe y La Leche. Entonces, estas son las 17 cuencas que recibieron el beneficio de contar con planes integrales. De las 19 cuencas, pues 17 son las que van a tener formulados sus planes integrales. Entonces, ahora vamos a ver los componentes de los planes integrales para el control de inundaciones y movimiento de masa. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios, en el diseño de estas soluciones integrales, han definido que los planes integrales deben tener 3 componentes. En este caso, en la parte de cuenca, podemos ver como ejemplo en la diapositiva, la infografía que sacó la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para un poco esquematizar cómo se ha llevado a cabo todo el proceso de los efectos de inundación y control de inundación y movimiento de masa en la cuenca del río Piura. Para ello, para su control, han definido los 3 componentes que repito. El componente A, que está relacionado a las defensas ribereñas y que se estima que pueda reducir los riesgos en un 60%. Luego, el componente B está relacionado a presas o reservorios y que esta a su vez contribuiría en la reducción de riesgos en un 35%. Y finalmente, el componente C, que está relacionado a infraestructura natural y que representa la reducción de riesgo en un 5%. Entonces, este ha sido el diseño inicial de los programas integrales con el que todas las empresas formuladoras empezaron a trabajar. Entre las medidas de la infraestructura natural y la infraestructura física para la sostenibilidad de la gestión de riesgos de desastres, tenemos, en este caso, 2 según el tipo de solución, la infraestructura gris y la infraestructura natural, que a cada una de ellas tienen medidas. En este caso, la infraestructura gris tiene 3 medidas que llamamos acá, las presas de laminación, las defensas ribereñas y las fajas marginales, que en su conjunto, estas nos ayudarían a disminuir el riesgo en 95%, mientras que la infraestructura natural, con sus medidas aprobadas por, en este caso, el Decreto Supremo 017
del MINAM del año 2018, se tienen aprobados la reforestación con especies nativas, la revegetación con especies nativas, construcción de diques de control de cárcavas, instalación de terrazas de formación lenta, enriquecimiento del suelo, la construcción de zanjas de infiltración y cochas, y las barreras rompevientos. Entonces, ¿cómo se relacionan estas medidas de infraestructura física e infraestructura natural con la sostenibilidad de la gestión del riesgo de desastres? Es una pregunta que tenemos que hacernos desde un inicio. Entonces, estos en su conjunto nos van a permitir en la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de inundación y movimiento de masa. Entonces, para poner un ejemplo, en la infraestructura natural no todo es infraestructura verde, natural. También parte de sus medidas tienen acciones de infraestructura física. Entonces, esta es una intervención conjunta, una gestión integral de la gestión de riesgo de desastres que nos van a ayudar a buscar y asegurar la sostenibilidad de estas inversiones. El tercer punto es el tema del enfoque conceptual para la inclusión de la infraestructura natural en reconstrucción con cambios. Pues acá vamos a empezar a desarrollar las definiciones que están relacionadas a la infraestructura natural. Entonces vamos a empezar a definir tres conceptos: la infraestructura natural, los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Entonces, empezando por la infraestructura natural, se establece que es la red de espacios naturales que conservan los valores y las funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos, y estos a su vez aseguran la sostenibilidad de la infraestructura física. Entonces, entendiéndose que esta es la red de espacios como un conjunto de ecosistemas recuperados y conservados a través de inversiones consideradas como inversiones o actividades. Luego, el ecosistema. El ecosistema pues, es el complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente, y que estos interactúan entre sí como una unidad funcional. Pues acá vemos que en el territorio nacional hoy en día el país tiene 36 tipos de ecosistemas según el Mapa Nacional de Ecosistemas. Luego, en el tema de servicios ecosistémicos, pues tiene como definición que son los beneficios económicos, sociales y ambientales, que también pueden ser directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas. Y tenemos 4 tipos de servicios ecosistémicos que pueden ser de provisión, de regulación, culturales y de soporte. En la Ley de Servicios Ecosistémicos aprobado mediante la Ley 3215, el Ministerio del Ambiente ha reconocido 13 servicios ecosistémicos, los que vemos en la imagen de la parte superior. Pero con fines de la gestión de riesgos naturales, bueno, es uno de los servicios ecosistémicos al que le vamos a dar más énfasis. También está relacionado el tema de control de erosión de suelos y de regulación hídrica. Entonces, pero para efectos de la presentación de gestión de los desastres, le vamos a dar mayor relevancia al servicio ecosistémico de regulación de regulación de riesgos naturales. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se plantea el servicio de regulación de riesgos naturales? Para esto, vemos que los ecosistemas, entre las funciones que cumplen, es un servicio que nos brinda. Pero estos, a su vez, si cuenta con un buen estado de conservación, estos van a brindar los servicios ecosistémicos de regulación de riesgos naturales, que podemos explicar o entender que como que es que por ejemplo, la cobertura vegetal, que es un factor de los ecosistemas, nos van a brindar servicio para brindar la estabilización de las laderas, nos van a ayudar en la prevención y reducción de la intensidad de huaicos y avalanchas, y por lo tanto, nos van a proteger a la población de los desastres naturales potenciales que se puedan dar en nuestras cuencas. A su vez, estos son los beneficios que se hacen extensivos a la población de toda la cuenca, y que muchos de ellos viven en áreas minerables, como pudimos ver en la parte introductoria de la presentación. Entonces, por un lado, nos ayuda a reducir la exposición a los peligros y a las amenazas. Pero por otro lado, también nos brindan servicios ecosistémicos, que estos, a su vez, aumentan la resiliencia ante los desastres, ya que aseguran los medios de vida proveyendo los diferentes tipos de servicios ecosistémicos que vimos, que puede ser de soporte, de provisión, de regulación. Entonces, ello va a asegurar y va a dar la sostenibilidad a los medios de vida, repito, aumentando la resiliencia de la población en los diferentes medios de vida. Ahora vamos a ver el tema de gestión de riesgo de desastres y las inversiones.
Entonces recordemos que el énfasis que le vamos a dar son los servicios de regulación de riesgos naturales, cómo está relacionado con la gestión de riesgo de desastres y cómo a su vez estas son soluciones sostenibles o cómo se constituyen en soluciones sostenibles. Pues para ello, estas inversiones se implementan a través de programas de inversión o también se pueden implementar a través de planes integrales. Y a su vez, estas tienen que ser una intervención multisectorial porque va más allá de las funciones de un sector y tiene que considerar 3 tipos de componentes. Un componente de infraestructura natural, un componente de intervenciones en zonas de impacto y un componente de sistemas de información y monitoreo. Pues en su conjunto, estos 3 componentes van a brindar la sostenibilidad a la gestión integral de riesgo de desastres y se van a constituir en soluciones sostenibles. Entonces, el componente de infraestructura natural, en este caso, las inversiones se pueden dar a través de proyectos o inversiones tipo IOA, o también se puede dar a través de acciones. Pero esta vez, cada inversión, de acuerdo al componente, va a tener un sector o una entidad responsable. En este caso, para la infraestructura natural, las entidades responsables son el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, y los gobiernos regionales y gobiernos locales. Estas, a su vez, para poder implementarlas, se han priorizado 2 tipologías de inversión asociadas a la gestión del riesgo de desastre, que son el de servicio ecosistémico de control de erosión y los ecosistemas degradados. Entonces, y el alcance de la inversión de la infraestructura natural se da a nivel de recuperar los ecosistemas degradados, en donde se presentan los factores condicionantes. Más adelante veremos en qué consiste en los factores condicionantes y los factores determinantes o desencadenantes para reducir la exposición y aumentar la resiliencia ante los peligros. Luego, vamos a ver el segundo componente, que serían las intervenciones en zonas de impacto. Entonces, de alguna manera vimos que el componente de infraestructura natural va a responder al tema de prevención. El componente de intervención estaría respondiendo para el tema de reducción y control de los impactos a través de esas intervenciones. El sector responsable a través de las entidades es el Ministerio de Agricultura, Vivienda, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Las tipologías de inversión que están asociadas a la gestión de riesgo de desastres son también 2. Sin duda, los diferentes sectores tienen muchas tipologías más de inversión, pero las que están asociadas a la gestión del riesgo de desastres son estas 2, las de protección de puntos críticos y las defensas ribereñas. Y el alcance de inversión para este componente se da a través de intervenciones que están orientadas a la protección de la población y a las unidades productoras. Por ejemplo, tenemos los diques, los muros de encauzamiento, gaviones, presas de laminación, que en su conjunto van a dar el resultado que se busca con las intervenciones en zonas de impacto. Y el tercer componente, que también que cuenta con la misma importancia que los otros 2, es el tema del sistema de información y monitoreo, que estas inversiones van a estar a cargo de las entidades responsables como el MINAGRI y la ANA en el sector agricultura, el MINAM, SENAM y IGP en el sector ambiente y los gobiernos regionales. Las tipologías de inversión que están asociadas para la gestión de riesgo de desastres son también 2, que es el sistema de alerta temprana, el monitoreo y vigilancia climática sísmica, entre otras. Y el alcance de la inversión para este componente se da a través de intervenciones que se enfocan en la construcción, mejoramiento o ampliación de sistemas de alerta temprana implementados por los gobiernos regionales e intervenciones en tecnologías de información orientadas al pronóstico, equipamiento, para el monitoreo y vigilancia de los peligros, entre otros. Estos, como vemos, han sido proyectos o IOA, a través de inversiones que se pueden dar de manera conjunta, pero sin embargo, un error que se ha ido cometiendo, o un error que se ha ido pensando en los enfoques es pensar que un componente o un proyecto de intervención de zonas de impacto no debe contener al otro proyecto dentro de sus componentes. Ese es un error que se ha ido pensando, porque si nosotros buscamos la gestión integral del riesgo de desastres y que se constituyan en soluciones sostenibles, tienen que ser componentes independientes, pero complementarias. En este caso, una no puede estar contenida dentro del otro componente. Pero eso no quita que a su vez, por ejemplo, el componente de intervenciones de zonas de impacto también pueda tener acciones de infraestructura natural.
Entonces hay medidas infraestructurales que pueden complementar las intervenciones de infraestructura gris. Por ejemplo, las defensas ribereñas detrás de la infraestructura física también pueden contener segunda o tercera barrera de infraestructura natural que ayuden a lograr la reducción de impactos que busca estas medidas. Abel, perdóname una interrupción. ¿Tú estás teniendo una interferencia en tu casa? ¿Se oye algún ruido? O tal vez el señor Agripino sí puede cerrar los micrófonos porque estamos teniendo como un ruido de una tubería o algo así. Sí lo escucho, pero no sabría de dónde viene. Ah, ok, perfecto, no es de ti. Ok, Sí. Entonces tal vez el ingeniero Agripino sí cierra su micrófono, por favor. Está apagado, recién lo acabo de prender, está apagado. Ya. Entonces continúo con la siguiente diapositiva. Gracias, Marta. Es la gestión de riesgo de desastres y las inversiones. Un poco acá lo que queremos es esquematizar cómo los factores condicionantes más los factores desencadenantes en su conjunto, cuando coinciden en un territorio, en un espacio geográfico, pueden generar la susceptibilidad a peligro. Entonces, estos factores condicionantes pueden ser de tipo de cobertura vegetal, suelo, agua, mientras que los factores desencadenantes pueden ser del tipo de clima, tema del agua, la exposición al peligro, las gestiones antrópicas que puedan darse en un ámbito geográfico, y que finalmente, con la susceptibilidad del peligro, se puede dar el tema de inundación y movimiento de masa, generando daños y damnificados, como el último fenómeno del Niño del 2017. Entonces, la propuesta es que las soluciones integrales conjuntas sean la suma de infraestructura natural e infraestructura física como medidas que se tienen que incorporar en el diseño de los planes integrales. Entonces, de manera esquemática podemos ir viendo la ubicación tanto de los factores desencadenantes que en su conjunto tendrían que ser mitigados por los proyectos de infraestructura natural, del componente C, por ejemplo, y los otros proyectos del componente A y B que estarían ubicadas en la zona media y baja, generalmente de una cuenca. En este caso pongo como ejemplo la cuenca del río Piura. Luego, el tema de los enfoques en la recuperación de ecosistemas en la inversión pública. De acuerdo a los lineamientos para la incorporación de criterios sobre infraestructura natural y gestión de riesgo de desastres en el contexto de cambio climático, aprobado para la reconstrucción con cambios, se han definido dos enfoques: por el bien o por los servicios ecosistémicos. En este caso, el enfoque de servicios ecosistémicos identifica, o en este caso puede ser un servicio, un demandante. En este caso, el ejemplo se pone las empresas prestadoras de servicios de agua potable demandan de servicios de regulación hídrica y de control de erosión de suelos. Entonces, para ello, la unidad productora va a ser el ecosistema, pero se le va a dar énfasis e incidencia al tema hídrico y al control de erosión de suelos. En este caso, realizando un adecuado diagnóstico, se tiene que ir identificando qué factores de producción del ecosistema o en la gestión relacionada con los servicios ecosistémicos por la población del ámbito de la cuenca le están dando algún uso adecuado o inadecuado a estos factores de producción. En este caso, los factores de producción pueden ser agua, suelo, cobertura vegetal, tipo fauna, clima, apoyo a la conservación, la recuperación y la gestión. Entonces, tendría que ir identificando cuáles son las que tienen incidencia con el tema hídrico y el control de erosión de suelos. Y sobre este diagnóstico se tiene que identificar qué factores están sufriendo algún tipo de alteración para luego ir a identificar cuál es el nivel de degradación y cuál es el ámbito o la extensión, la cobertura de los ecosistemas que están degradados. En todo caso, el indicador que se ha establecido son hectáreas degradadas. Y esta degradación nos permite generar un planteamiento, un objetivo, que sería el tema de mejorar a través de intervenciones, medidas de recuperación. Pero para esto, la degradación nos va a generar una disminución de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos, generando efectos como por ejemplo en el volumen del agua, en la oportunidad y calidad de servicio de provisión de agua, que por ejemplo se podría dar en la parte baja de la población. En la parte baja de la cuenca y en la población que habita en esta zona. Y el indicador que se ha establecido es la disminución del caudal en metros cúbicos. Luego, por otro lado, el enfoque por el bien, de igual manera, también es el ecosistema,
la unidad productora, pero en este caso la intervención se realiza de manera conjunta, se tiene que ir identificando cuáles son los tipos de ecosistemas que están siendo analizadas para el estudio. En ese sentido, puede ser un bosque relicto, pueden ser los matorrales, puede ser el bosque seco en la parte norte o la zona de manglares, etc. En este caso, también se tiene que hacer una evaluación adecuada para ver qué factores de producción están siendo alteradas de acuerdo a las diferentes actividades o condiciones que se pueda dar en un ámbito. Entonces, para ello, se tiene que ir identificando el problema central, de igual manera es la degradación, pero se tiene que intervenir en la totalidad de la hectárea, asegurarnos de que estas hectáreas degradadas que van a ser intervenidas puedan mejorar sus condiciones para brindar la totalidad de servicios ecosistémicos. Entonces, en este caso, pueden ser los 4 tipos de servicios ecosistémicos que hemos mencionado inicialmente. Entonces, para efectos de los planes integrales, el enfoque que se va a tomar es el de servicios y el servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales. Entonces, acá vamos a poder ver si el objetivo central es la recuperación de ecosistemas, donde se encuentran los factores condicionantes para el caso de inundación y movimiento de masa, pues lo que se tiene que hacer es una evaluación, repito, de los ecosistemas, de acuerdo al tipo de ecosistema en cada cuenca que se está interviniendo, identificar cuáles son, en qué extensión son las que han sido afectadas, cuáles son las condiciones para ver el estado de conservación de cada uno de estos tipos de ecosistemas. Luego sobre eso se tiene que ir identificando las causas de degradación y sobre ello se plantearán los objetivos de recuperación para el factor condicionante en especial. En este caso podemos tener 3 tipos, ¿no? El de cobertura vegetal y el suelo, para que sobre ello luego se prioricen acciones de infraestructura natural. Entonces acá vemos ubicado, ¿no? Dependiendo de dónde merece aplicar cada medida de infraestructura natural, a través de estas acciones se puede ir identificando qué parte de la cuenca ameritaría la incorporación o la inclusión de las acciones de infraestructura natural, dependiendo de la necesidad o el tipo de degradación al que fue sometido y los factores que están afectados. De manera más esquemática, vamos a tomar un ejemplo. Si tenemos como las causas directas, las alteraciones en el factor condicionante de cobertura vegetal, pues esta se traslada mediante los medios fundamentales, la intervención, en este caso la recuperación en el factor condicionante de cobertura vegetal, la que ha sido afectada o alterada, y que esta a su vez se tiene que ir identificando de acuerdo a sus características qué acciones de infraestructura natural estarían priorizadas para su recuperación. En este caso, para el tipo de cobertura vegetal se estaría priorizando las acciones de reforestación y revegetación con especies nativas. Y así se puede dar el ejemplo para cada uno de los otros factores condicionantes, caso suelo, agua o clima, dependiendo de la característica de cada intervención y las necesidades, dependiendo del grado de degradación que puedan tener los ecosistemas en cada cuenca. Gracias, Abel. Sí. Estemos cerrando, por favor, por cuestiones. Sí, gracias. Ok, entre los mensajes claves tenemos 3. Las medidas de infraestructura natural son una oportunidad de prevención de desastres ante inundaciones y movimientos de masa ocasionados por eventos climáticos extremos. La incorporación de las inversiones en infraestructura natural contribuirá definitivamente en la sostenibilidad de la infraestructura física en los planes integrales, y las inversiones de infraestructura natural y gestión de riesgo de desastres son una gran oportunidad para la recuperación de los ecosistemas degradados por un lado, y por otro lado para la reactivación económica de la población y las comunidades que habitan en la parte alta y media de las cuencas. Y la última parte, lo voy a hacer de manera más rápida, que el tiempo se me ha ido. Se ha brindado, en este caso, una asistencia técnica para la formulación de proyectos relacionados a infraestructura natural en el marco de la reconstrucción con cambios, como proyecto de infraestructura natural, a través de 3 líneas de intervención, en este caso con orientaciones, una capacitación y asesorías técnicas. Para las orientaciones, a través de la revisión de las metodologías que venían siendo aplicadas en la formulación de los planes integrales por las diferentes empresas formuladoras, vimos que era una oportunidad de generar unas orientaciones, la cual desde el mes de enero hasta la actualidad venimos formulándolas. Estas han sido sometidas a una etapa de revisión y validación propiamente de manera aplicada en el curso virtual, y que esperamos que al finalizar
al mes de julio tengamos una propuesta de orientación definitiva que pueda ser sometida luego a una revisión y aprobación por una entidad correspondiente. Luego, en la línea de capacitación, se ha tenido talleres y reuniones, en este caso el año pasado, el 2019, para la focalización de inversiones. Luego en este año también se ha dado talleres de formulación de inversiones. En este caso solo tuvimos una presencial el mes de febrero en Piura. Luego estas tuvieron que ser canceladas o suspendidas por el COVID, por el estado de emergencia que nuestro país tuvo que entrar. Y de manera ágil y rápida tuvimos que convertirla en un curso virtual, la que justo la semana que viene se está cerrando. Tenemos una participación de 150 participantes entre personal de las empresas, de las unidades formuladoras, empresas supervisoras y empresas formuladoras. Esperamos que en su totalidad haya sido su agrado de ellos, que generemos una gran masa crítica de profesionales con capacidades generadas para que en el futuro estos puedan formular más proyectos de infraestructura natural, y que mejor que sea de manera sostenible en el marco de la gestión integral de los riesgos de desastres. Y la tercera línea han sido asesorías técnicas, que empezó todo con el tema de desarrollo de una herramienta de identificación rápida de oportunidades, le hemos bautizado con el nombre de Giro GRD, que esta a su vez generó información y estas fueron entregadas a las diferentes empresas formuladoras de las 19 cuencas que han sido priorizadas por la Autoridad de Reconstrucción y Cambios, y que desde el mes de enero a la fecha venimos brindando asesorías técnicas para la formulación adecuada de estudios de preinversión relacionados con infraestructura natural y gestión de riesgo de desastres. En este caso, justo estamos a la actualidad brindando esa asistencia técnica y esperamos que al mes de julio se pueda cumplir. Nuestra meta como proyecto era brindar asesoría a 9 planes integrales que incluyan perfiles y acciones de infraestructura natural, pero sin embargo nos estamos dando con la sorpresa de que el resto de cuencas, también a través de sus empresas formuladoras, están sumándose a la asesoría técnica, y esperamos que las 17 planes integrales brinden con asistencia, reciban la asistencia técnica y puedan incluir los proyectos de infraestructura natural dentro de los planes integrales. Y de manera muy esquemática, solamente mostrarles para finalizar cómo el tema de orientaciones en un inicio se empezó con reuniones de trabajo presenciales y que finalmente terminamos con reuniones virtuales de trabajo. En la segunda línea, acá les muestro un poco el aula virtual de infraestructura natural que tuvimos que implementar de manera muy ágil. Algunas fotografías, capturas de imagen que los participantes nos enviaron, solo es una muestra de los 150 participantes que tuvimos. Y finalmente en las asesorías, de manera similar, tuvimos talleres de asistencia técnica presenciales, y para que luego finalmente terminen en asesorías virtuales, como ahora, como les comentaba, ya tenemos el mes de junio y julio para terminar ese proceso de asesorías técnicas. Y por ejemplo, aquí en la parte inferior vemos que es un taller de presentación de Giro, y Giro solamente para hacer un link con un webinar anterior que tuvimos sobre el tema de herramienta de identificación rápida de oportunidades para la infraestructura natural en la gestión de riesgos de desastres. Esta es una diapositiva que tomé de la presentación de Francisco Román, quien en este caso mostraba la presentación de una publicación y los resultados que ha ido generándose para las 19 cuencas priorizadas por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Es todo eso. Muchas gracias, Marta, y estoy atento a cualquier consulta o pregunta que se tenga. Gracias. Gracias, Abel. Entonces, por favor, queremos agradecerle a todos los asistentes porque como parte de esa colaboración con el proyecto nos acompañan el día de hoy, y vamos a comenzar con el ingeniero Joan Cáceres para que abordemos alguna pregunta en particular. Ingeniero, si puedes prender tu pantalla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Queríamos precisamente oír un poco cuál es la perspectiva para la ejecución de los planes integrales, ¿no? Desde la autoridad. Adelante. Ok, muchas gracias, Marta. Bueno, Abel ha explicado muy bien el tema de soluciones naturales. Nosotros dentro de Reconstrucción estamos comprometidos para implementar las soluciones integrales que están referidas no solamente a cuencas de ríos, sino también a quebradas y a sistemas de drenaje.
En cuencas de ríos tenemos 19 cuencas de ríos asignadas, de las cuales 17 tienen planes integrales. Los ríos Arumilla e Ica no cuentan con planes integrales. Entonces, bueno, los planes integrales los viene desarrollando diversas unidades ejecutoras, entre ellas PCI y algunos proyectos especiales, y algunos GORES inclusive, ¿no? Algunos gobiernos regionales. Nosotros estamos por cerrar el acuerdo de gobierno a gobierno, el cual tenemos 2 países todavía en la lista corta, que son Francia con Países Bajos en consorcio y Reino Unido. Esperamos cerrar este acuerdo o convenio gobierno a gobierno en las primeras semanas de junio, ¿no? Con ello, el gobierno lo que va a tomar los planes integrales desarrollados por las diversas entidades ejecutoras y va a hacer un diagnóstico de estos planes durante los primeros 90 días para complementar los estudios. No es básicamente es para encontrar algunas mejoras con la finalidad de que podamos ejecutarlo lo más rápido posible. Como bien mencionó Abel, digamos, los planes integrales para cuencas, sobre todo, tienen 3 componentes. El componente A, que es básicamente defensa ribereña, para resumirlo. El componente B, que son presas. Y el componente C, que son más soluciones naturales y sistemas de alerta temprana. Es así como se ha dividido los componentes. Lo que se les ha pedido a los países ofertantes para el tema de gobierno a gobierno es que nos ayuden a implementar las soluciones lo que llamamos nosotros infraestructura azul-verde, digamos, lo más sostenible posible. Si bien es cierto, va a haber una gran cantidad de infraestructura gris, pero nuestro objetivo es implementar, digamos, soluciones más centradas en la naturaleza y centradas en la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el implementar este tipo de soluciones, ya sean defensas ribereñas, ya sean presas, sistemas de alerta temprana, un tema es el costo de implementación y otro tema es el costo de operación. Y habrá que encontrar algunos modelos de sostenibilidad económica, financiera y ambiental hacia el futuro para que esto siga siendo así. Porque el primer paso es implementarla y luego es sostenerla. Porque no podemos invertir, en este momento Reconstrucción con Cambios tiene aproximadamente 4.000 millones de soles para soluciones integrales, lo cual claramente no va a ser suficiente para implementar y esperamos que el Ministerio de Economía provea los fondos conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero, digamos, si implementamos soluciones integrales, no queremos que estas soluciones integrales o ligadas con la naturaleza o infraestructura gris que estemos implementando, después de implementadas empiecen a decaer, como ocurre en muchas partes como generalmente ocurre, ¿no? Se implementa infraestructura y no se le da mantenimiento y se deteriora y termina siendo más un problema que una solución. Entonces, el enfoque que tiene Reconstrucción con Cambios está muy relacionado a la sostenibilidad de lo que se diga en los planes integrales y en lo que pueda complementar el gobierno extranjero con los aportes que tiene, con la experiencia que tiene de haber hecho esto en diversas partes del mundo, para acelerar la implementación de las intervenciones. Es más, ellos en sus propuestas, que todavía no puedo revelar, esperemos cuando se firme, proponen ya avances específicos tanto en los componentes A, B, C, que es referido a cuencas, y también en los componentes de quebradas y sistemas de drenaje. Entonces, esos porcentajes de avance son los compromisos del gobierno extranjero, que son bastante, digamos, yo creo que son bastante buenos, por decir algo, porque si vemos los planes integrales, digamos, como están planteados ahora, podrían demorar, digamos, si seguimos la ruta normal, podrían llegar a demorar hasta 7 u 8 años, dependiendo de. ¿Por qué? Porque viene el plan maestro, viene estudio de preinversión, después viene, digamos, la compra y, digamos, nos pasamos 2 años más en estudios y compras. Entonces, no queremos pasarnos esos 2 años, porque acordémonos que el acuerdo gobierno a gobierno solamente dura 2 años. Entonces, en lo que tenemos que hacer es que en muchos casos vamos a tener que enfrentar o asignar construcciones tipo fast track o design and build, ¿no? Con la finalidad de llegar, digamos, lo más rápido e implementar, porque
digamos, queremos resolver o mitigar los riesgos que bien ha expuesto Abel, digamos, a los cuales se enfrenta la población y el impacto económico del niño. La última vez que leí el reporte creo que estaba alrededor de 4.000 o casi 5.000 millones de dólares, y sobre todo la zona que sufre más es el norte. Entonces, en conclusión, Reconstrucción con Cambios toma la información de los planes integrales elaborados por PCI, los complementa, si es que hay que complementarlos, y los empieza a ejecutar lo más rápido posible, siempre teniendo en mente un enfoque de sostenibilidad en la operación hacia futuro. Muy interesante. Qué bueno y qué bueno esa integralidad, ¿no? Entonces, ahora queremos oír también desde la perspectiva de PCI. Entonces, al ingeniero Agripino, si puedes prender tu micrófono y tu pantalla, entonces queríamos abordar la siguiente pregunta desde la visión del PCI Minagri. ¿Qué significa y qué se busca con la inclusión de infraestructura natural en los planes integrales en el marco de la reconstrucción con cambios? Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos, buenas tardes con los ponentes, los que están ahorita en este momento conectados. Primero reciban el saludo del Ministro de Agricultura, el ingeniero Jorge Montenegro Chavesta, el cual, como ustedes saben, tuvo un poco delicado, pero ya está poco a poco recuperándose, y me hizo llegar su saludo a todos ustedes y a los que se encuentran conectados en este momento. Nosotros como institución, ¿no? Tenemos 11 cuencas como PCI, pero como Minagri tenemos también cuencas con el proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, el caso de Tumbes, y 3 cuencas con el proyecto PGESA. Así que como PCI tenemos Olmos, Motupe, La Leche, La Cramarca, Casma, Guarmey, Guaura, Rímac, Mala, Cañete y Matagente. Como ya lo expuso el amigo Abel, lo que buscamos, no tanto cerrar los 3 componentes, ¿no? El A, B, C, que ya lo han dicho en qué consiste cada componente, pero en este tema abocados al componente C, que es de mucha importancia y que lo hemos venido trabajando, ¿no? En el caso del PCI, desde la PCM con la reconstrucción, es más, de la formulación, podemos decir, de los TDR, ¿no? De incluir un componente de infraestructura verde, porque no solo la infraestructura gris, el fierro y cemento, nos va a ayudar a mitigar ¿no? los riesgos que se han venido dando en este caso, en estas cuencas, el cual debido a los fenómenos, ¿no? que han pasado hemos tenido problemas. Y uno de ellos es el tema de la deforestación que hemos tenido en la cuenca, en la parte alta. Entonces, lo que buscamos es, ¿no? minimizar el tema de los movimientos de masas. Entonces, hemos hecho un análisis cuando hemos estado formulando los TDRs, ¿no? con la Autoridad para la Reconstrucción, de que se tenía que trabajar en la parte alta y media para no tener problemas en la parte baja, ¿no? Porque los ríos siempre han estado colmatados, por más que las diferentes instituciones del Estado han venido trabajando el tema de descolmatación, pero nunca nos hemos preocupado de la parte alta. ¿Qué está pasando en la parte alta, no? La parte alta siempre ha estado, no, la gente, no por su cultura o por costumbres, ha estado deforestando. Entonces, muchas instituciones, en este caso como Forestren, ¿no? de USAID, ha venido trabajando ya antes. Y les digo por experiencia porque en algunas instituciones como los gobiernos regionales, en el caso de Piura, de la cuenca del río Piura, hemos venido trabajando ya este tema. Y de acá, de Piura, nació la propuesta para todas las cuencas a nivel nacional. Entonces ya habíamos venido trabajando el tema de reforestar la parte alta para mitigar esto. Y nosotros ya en el PCI, ahora nosotros en el PCI hemos querido convenir trabajar de la mano con Forestren para incluir esto, sí o sí. Sabemos que de repente es corto en los TDRs el tema de infraestructura natural, y he estado leyendo algunas preguntas también ahí de los que nos acompañan en este momento. ¿Por qué el 5%? Ese es como está dimensionado ahorita en los TDRs, pero en su momento, ¿no? Cuando esto ya se comience a ejecutar y en el corto, porque sí entiendo que en los estudios hay resultados a corto, mediano y a largo plazo, quizás no va a ser el 5%, va a ser mayor al 5%. Y en coordinaciones que hemos tenido también con la Autoridad para la Reconstrucción, aquí con el amigo Joan Cáceres, que representa a la autoridad, hemos venido coordinando que sí o sí vamos a incluir el componente de reforestación, ¿no? Y el tema de alerta temprana. Quizás en los TRs ha quedado corto esto, pero
cuando ya tengamos, ¿no?, los países ganadores de lo que está ahorita está trabajando la Autoridad por la Reconstrucción, y con el compromiso que tenemos de Forestren aquí, vamos a entregar estos estudios que estamos trabajando con el PCI como ministerio, no como ente rector en este caso, a la reconstrucción y a estos países para poderlo poner en marcha. Ese es nuestro compromiso, creo, con el país, con la población, ¿no? Y eso es lo que los técnicos vamos a aportar en este caso para que con estas soluciones tengamos mejores resultados. Bien, gracias, ingeniero. Creo que Marta tuvo un problema de red. Si podría, por favor, ingeniero, apagar su cam y su micro. Bueno, ahora, continuando con el programa, estaríamos pidiéndole al ingeniero César Raba, especialista de ordenamiento territorial de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo de Desastres del PCM. Adelante, César, por favor, con la pregunta de cómo tienen pensado incluir la infraestructura natural en la gestión de riesgo de desastres desde la PCM. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero mandarles un saludo de parte de Guadalupe Martínez. Ella es coordinadora de la Unidad Funcional en Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo de Desastres de la PCM, quien lamentablemente no ha podido estar en este importante evento. Para los que no conocen, o para los que no saben, la Presidencia del Consejo de Ministros está a cargo de la Rectoría tanto en gestión de riesgo de desastres como también en el tema de ordenamiento territorial. Bien, de hecho, creo que como Estado nos estamos acercando mucho más a una visión mucho más integral de la realidad y justamente de cara a la gestión del riesgo de desastres, puesto que, como saben muchos de ustedes, antes habían intervenciones, en muchos casos bastante desarticuladas, y muchas veces las intervenciones en temas de gestión de riesgo, digamos, eran muy sectoriales, pero justamente esta oportunidad, digamos, de considerar, de incorporar la infraestructura natural en la gestión de cuencas es fundamental, puesto que permite justamente un mejor entendimiento de la dinámica natural, que de hecho no la hemos estado comprendiendo adecuadamente, o en todo caso no hemos estado respetando adecuadamente esa dinámica natural, y es por eso que en muchos casos tenemos pues poblaciones, infraestructura, etcétera, que se encuentran ubicadas en zonas de alto peligro. Y es por ello que es muy importante el conocimiento integral de los factores condicionantes y desencadenantes para la ocurrencia de un peligro. Y en ese sentido, saludamos los esfuerzos que se vienen realizando, y también mencionando que es importante y bastante relevante la evidencia científica en este tipo de intervenciones. Ya, digamos, la semana pasada que ustedes mismos presentaron un evento sobre recopilación de investigaciones científicas en relación al impacto de las zanjas de infiltración, creo que ha sido bastante esclarecedor, puesto que justamente ese tipo de estudios necesitamos para poder orientar adecuadamente, o reorientar también, si es que fuera necesario, las políticas públicas. Entonces, sí existe interés por este tipo de intervenciones, y de hecho existen ya algunos avances interesantes, ¿no? Por un lado está lo que ya había comentado el señor Abel Aucasime sobre el tema del Decreto Supremo 017 del 2018, que son los lineamientos del MINAM, los lineamientos para la incorporación de criterios sobre infraestructura natural y gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático y en el marco de la reconstrucción con cambios. Eso ya es un avance bastante importante por parte del Estado. Y también en el año 2019, por ejemplo, hubo un sustento por parte del MINAM para la incorporación de intervenciones de infraestructura natural dentro del programa presupuestal 068. Entonces, esta cadena presupuestal se hizo efectiva para el año 2020
Sin embargo, esto estuvo vinculado principalmente a intervenciones complementarias al trabajo permanente de mantenimiento de cauces de ríos. Y necesitamos ampliar eso más. Justamente por ello es que estamos haciendo coordinaciones tanto con el MINAM, con el MINAGRI, también con INDECI, con CENEPRED, justamente para ver cómo podemos incorporar estas medidas de infraestructura natural a través del programa presupuestal 068, o sea, ampliar estos diferentes aspectos, puesto que sabemos, como ya lo comenté hace un momento, que permiten una visión mucho más integral para la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias. Muchas gracias, perdonen, aquí se cayó el internet. Tenemos unos vientos fuertes y parece que por eso estamos teniendo una variabilidad que no había pasado. Entonces, siendo ya las 7:15, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos muchas preguntas en el chat que los especialistas van a tratar de abordar. Les pedimos a César, Agripino y Joan que nos prendan las cámaras porque queremos solo hacerles una sola pregunta ya para cerrar, y les reiteramos que van a tener acceso a la grabación y también a las preguntas posteriormente. El día de hoy hemos tenido casi 540 personas de muchas regiones del Perú, entonces les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros, y además también tenemos compañeros de Argentina y de Ecuador y Bolivia. Entonces, muchas gracias a todos. Pensábamos que una buena pregunta que pueden tener diferentes perspectivas cada uno de ustedes para complementar, hablan de cómo dentro de los planes integrales para el control de inundaciones y movimientos de masa, cómo se van a considerar los proyectos que han sido priorizados por los gobiernos locales y regionales. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se va a tener? Entonces, me parece interesante si Joan nos comentas primero, luego Agripino y luego César para cerrar. Muchas gracias. Gracias, Marta. Lo que entiendo es que los planes integrales recogen en gran parte las iniciativas de control de inundaciones y movimiento de masas de los diversos niveles de gobierno, en realidad. Entonces, es un plan de gobierno articulado. Por lo tanto, se estarían considerando, de repente no todos, porque siempre faltan algunos, pero digamos en gran mayoría, las medidas que se tienen que tomar para mitigar los riesgos de inundación y movimiento de masas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la reconstrucción, el implementar este tipo de soluciones es bastante ardua por toda la coordinación que se tiene que realizar con los diversos interesados. ¿Por qué? Porque una solución integral básicamente una cuenca, por decir la cuenca del río Piura, estamos hablando de, no sé, 150, 200 kilómetros, cruza varias municipalidades, tiene injerencia el BORE, hay juntas de regantes, hay juntas de operarios de presas, etc. Entonces, hay municipalidades, hay comunidades, y hacer que todos apunten hacia un mismo objetivo digamos, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto hacer que todos estos involucrados estemos de acuerdo para darle la mejor solución, tanto en la parte alta, media y baja, digamos, la mejor solución que optimice los recursos que tenemos y que minimice el riesgo de inundaciones, ¿no? Entonces, el riesgo de inundaciones y movimiento de masas, ¿no? Incluso en el caso de Piura es bastante claro, porque, por ejemplo, Piura no tiene salida al mar, el río Piura no tiene salida al mar, sino, y, por ejemplo, ya, ¿por dónde sale el río Piura? ¿O por dónde sale el río Tumbes? Si sale por un extremo o por el otro, afectas a alguien. En Tumbes afectas a langostineras, en Piura afectas a productores de conchas de abanico, ¿no? Entonces, hay que estudiar bien y hay diversos interesados que se deben de tener en cuenta, aparte de los niveles de gobierno. Entonces, y la reconstrucción está al tanto de ello y los va a convocar y va a trabajar con todos para lograr la mejor solución. Gracias. Muchas gracias, Joan. Agripino, ¿algún comentario? Sí, ahí acotar algo, creo que más como ejecutivo que como Minagri.
Si bien es cierto, como ya se explicó, hay 3 componentes, ¿no?, que incluyen los planes integrales, pero ya se han ido trabajando algunas etapas de la reconstrucción, ¿no?, en coordinación con el MINAGRI, claro está, porque algunos estudios, por ejemplo, de defensas ribereñas, ¿no?, que es parte del componente A, ya se han trabajado, los cuales los estudios algunos los hicieron algunas unidades ejecutoras del MINAGRI, y luego se pasaron a los diferentes gobiernos regionales, y ya ahorita están en ejecución, ¿no? Eso ha sido una de las primeras etapas, porque se tenía que dar resultados en el corto, mediano y largo plazo. En el corto y mediano plazo se han trabajado algunas defensas ribereñas, se vienen trabajando otras defensas ribereñas con fondos de la reconstrucción, del FONDES, aclaro esto, ¿sí? Y a largo plazo ya viene el tema del componente B, que es de infraestructura de laminación, ¿no?, que hay que analizar qué tipo de presas van a hacer, y el componente C, que nos ha traído en este momento a reunión, y que ya lo dijo el amigo Joan Cáceres, estamos incluyendo también el tema de alerta temprana. Muchos gobiernos locales han aportado también con sus estudios, y los hemos revisado desde el sector como MINAGRI, en conjunto con la autoridad, para que puedan ser financiados por la Autoridad para la Reconstrucción, como repito, se han trabajado. Los que han quedado, muchas ideas que han quedado, se van a incluir en los planes. Ya lo dijo también el amigo Joan, nosotros también estamos recogiendo todas esas ideas de los diferentes gobiernos locales, gobiernos regionales, porque estamos apoyando técnicamente con nuestros técnicos en los diferentes gobiernos regionales y los proyectos especiales, que también tienen estudios de estos planes integrales, y ellos recogen la información de los diferentes GORES o GOLOS. Gracias. Muchas gracias. César, ¿algún comentario al respecto, ¿no?, de la participación en estos planes de los gobiernos locales y regionales? Tu micrófono hay que prenderlo. Gracias. Bueno, creo que ambas instituciones presentes tienen la respuesta directa, pero sin embargo, sí mencionar de que, de hecho, por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros es importante, sobre todo, promover la articulación instrumental, ¿no? En realidad tenemos diferentes instrumentos de gestión en el territorio, y diferentes instrumentos de alcance territorial también, que de una u otra manera tienen relación con la gestión de riesgos. Entonces es necesario, por nuestra parte, que existe un adecuado alineamiento entre el diferente instrumental, puesto que estos son los que guían justamente las acciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tendría que decir. Justamente, de hecho, es uno de los temas en los cuales la PCM se está preocupando en estos momentos bastante, porque ya todos conocemos que una gran debilidad, quizás, que ha habido hasta ahora, ha sido que muchas veces existe poca articulación instrumental, ¿no? Y es necesario, justamente, hay un gran esfuerzo y un gran interés por parte de la PCM por fortalecer esos vínculos de tal manera que exista coherencia en las intervenciones territoriales. Correcto. Bueno, muchas gracias. Les queremos reiterar a todos, tanto al señor Tomás de USAID por haber acompañado el día de hoy. También reiterarles a los ingenieros, tanto Joan Cáceres, Agripino Jiménez y César Abad, por acompañarnos el día de hoy, y a Abel por darnos esa explicación muy completa de lo que puede ser el proceso de incorporación de infraestructura natural para reconstrucción con cambios. Sin más, les reiteramos que todas las preguntas serán procesadas y ustedes también recibirán un link para la grabación y la información de este webinar, y además van a recibir una encuesta para que, por favor, con todo apertura, nos den todas sus sugerencias y comentarios. Sin más, les deseamos que tengan un buen fin de semana y que, por favor, recuerden este domingo que estamos marcando el hecho de ser el día, ¿no?, de riesgos y gestión de riesgos para el país. Sin más, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias con todos. Permiso.